Y ahora pues vamos a resolver algunas potencias con números complejos o potencias con números imaginarios, incluso le podemos llamar potencias en i. En este caso pues vamos a estudiar las primeras cuatro potencias básicas de i, que son desde i a la 1 hasta i a la 4. La potencia que nos sirve como base para poder resolver potencias incluso de un exponente mayor es i a la 2. En las propiedades en introducción a los números complejos explicaba una propiedad la cual es i a la 2 es igual a negativo 1. Entonces esta es la que nos va a servir como base para resolver estas otras. Bueno, empecemos con i a la 1. Pues i a la 1 es igual a i, porque recordemos que todo número elevado a la 1 es igual a ese mismo número. Y luego que i a la 2, en este caso es igual a negativo 1. Y a partir de este i a la 2, que es igual a negativo 1, vamos a partir para poder resolver todas estas otras potencias. Por ejemplo, i a la 3 lo podemos replantear como i a la 2 por i. ¿Por qué razón? Porque esta es una multiplicación de potencias de igual base. Entonces, los exponentes son 2 y 1. Entonces, copio la base que es i y sumo los exponentes. 2 más 1 es 3. ¿Qué fue lo que hice acá? Simplemente reescribí esta potencia de esta manera. Simplemente reescribí de una manera más conveniente para poder resolverla. Porque ya sé que i a la 2 es igual a negativo 1 por el valor de i. Entonces, menos por más es menos y 1 por i es 1i. O lo que es lo mismo simplemente i. Por lo tanto, i a la 3 es igual a negativo 1. Luego tengo i a la 4. Cuando el exponente es impar, es conveniente reescribirlo como una multiplicación por i. Y cuando el exponente es par, es conveniente reescribirlo como potencia de una potencia. Entonces, en este caso que el exponente es par, vamos a reescribirlo como i a la 2 elevado a la 2, porque en las potencias de potencia multiplicamos los exponentes. 2 por 2 es 4. Y no necesito escribirlo así porque de esta manera inmediatamente regreso a esta. Entonces simplemente lo reescribo con base i a la 2 porque ya sé que i a la 2 es igual a negativo 1. Entonces esto va a ser negativo 1 elevado a la 2. Y ahora, si tenemos lo siguiente, tenemos que tener muy clara una propiedad de las potencias. Todo número negativo elevado a exponente par, la respuesta va a ser positiva. Y todo número negativo elevado a un exponente impar, la respuesta va a ser negativa. Eso hay que tomarlo muy en cuenta porque en casos como estas otras potencias que son exponentes muy grandes, no vamos a tener que estar multiplicando los signos por sí mismos tantas veces. Entonces en este caso, negativo elevado a exponente par, positivo, y a la 1 a la 2 es 1 por 1, que es 1. Entonces, como aquí la base siempre va a ser 1, ya sea positivo o negativo, entonces no importa, la respuesta siempre va a ser 1 porque no importa cuántas veces se multiplique el 1 por sí mismo, al final siempre va a ser 1. En este otro caso, analicemos que el exponente es impar. Como el exponente es impar, entonces el primero lo vamos a reescribir como multiplicación de potencias de igual base. Le vamos a restar 1 a este, 7 menos 1, 6, y lo vamos a agregar acá, miren. Y a la 6 por i, porque 6 más 1, aquí nos va a dar 7. Y una vez que lo tengo reescrito así, pues este, como ya lo tengo con exponente par, lo voy a reescribir como potencia de potencia. Y me va a quedar como i a la 2 elevado a la 3. Miren, porque 2 por 3 es 6. Por este valor de i que tengo acá todavía, por i. Y ahora, pues ya tengo que i a la 2 es negativo 1 elevado a la 3 por i. Y miren que ahora simplemente lo único que tengo que tener en cuenta es esto. Negativo elevado a exponente impar es negativo. Y agrego la i, porque este 1 aquí pues no es necesario escribirlo. Por lo tanto, la respuesta es negativo i. Miren el siguiente caso. Tengo i a la 19. Entonces, como es impar, lo primero que voy a hacer es reescribirlo como multiplicación de potencias de igual base. Simplemente le resto 1. 19 menos 1 es 18 y lo agrego acá. Agrego una i. Entonces ya lo reescribí. Una vez que lo tengo reescrito, pues lo voy a reescribir como potencia de una potencia. I a la 2 y un número que multiplicado por 2 me dé 18 es 9 por i. Y ahora, pues esto va a ser i a la 2, que es negativo 1, a la 9 por i. Y acá, pues el único cuidado es negativo elevado a exponente impar queda negativo. Por i es negativo i. En el siguiente caso, i a la 92.
como este ya es un exponente par, no necesito reescribirlo como multiplicación de potencias. Lo voy a reescribir directamente como potencia de una potencia. Es decir, como i a la 2, siempre con base i a la 2, elevado a la 46, porque 2 por 46 es 92. Entonces vamos a tener que i a la 2 es negativo 1 elevado a la 46. Y como todo número negativo elevado a exponente par es positivo, entonces aquí va a ser positivo. Y 1 a la 46 pues es 1, positivo 1. Ahora tengo i a la 223. Como este es impar, entonces necesito reescribirlo primero como como multiplicación de potencias de igual base. Le voy a restar 1, por lo que me va a quedar i a la 222 por i. Entonces 222 más 1, 223. Y ahora esta, como ya es de exponente par, lo puedo reescribir como potencia de potencia. Es decir, como i a la 2. ¿Y qué número multiplicado por 2 me da 222? 111 por i. Y ahora ya tengo que i a la 2 es negativo 1 a la 111 por i. Y por lo tanto, todo número negativo elevado a exponente impar es negativo por i, negativo i. Y esa sería la respuesta. En este caso, como el exponente ya es par, entonces lo voy a escribir directamente como i a la 2 a la 48, porque ya me lo permite directamente escribirlo como una base con i a la 2 y multiplicarlo directamente por un valor que me da exacto este exponente de acá. Esto se hace cuando es par, y cuando es impar pues primero se escribe así para que la primera potencia nos quede con exponente par. Entonces ya sabemos que i a la 2 es negativo 1 elevado a la 48. Y ahora bien, negativo 1 a la 48, como todo número negativo elevado a exponente par es positivo, y 1 a la 48 es 1, por lo tanto es positivo 1. Y ahora pues vamos a tener el siguiente caso, el cual nos dice i a la 107. Entonces en este caso vamos a tener que esto es, como es impar, esto va a ser i a la 106 por i, le restamos 1. Y ahora, porque 106 más 1 que hay acá, nos vamos a regresar a 107. Y ahora 106 lo vamos a reescribir como i a la 100, perdón, a la 2, y esto lo vamos a elevar a un número que multiplicado por 2 me dé 106, pues eso es 53. Miren, 2 por 53, 106. Por este valor de i. Y ahora sí ya tengo que i a la 2 es negativo 1 elevado a la 53 por este valor de i. Por lo tanto, un número negativo elevado a exponente impar es negativo, y por i esto va a ser negativo i. Y así se resuelven potencias en i.